El cerebro controla y supervisa la mayor parte de las funciones de nuestro organismo. Es por eso que cualquier daño relacionado a una de las áreas de esta estructura puede ocasionar alteraciones muy diversas. Tal es el caso de la afasia, un trastorno lingüístico que se produce al ocurrir una afectación en una de las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. De afasia, limitación o imposibilidad del habla conoceremos hoy en Saludarte. Una agresión con armas blancas, por eso yo no podía hablar, no podía caminar. Doctora, ¿qué es la afasia? La afasia es un trastorno del lenguaje que se produce por un daño cerebral y que afecta la comprensión de las personas, afecta el lenguaje expresivo, es decir, la manera de hablar las personas, afecta la lectura y afecta la escritura también. A ver, cuando yo iba a decir una palabra, me trababa, porque me trababa, y no podía hablar porque no me salían las palabras de la boca. Y, y eso fue terrible. Yo me molestaba porque como yo no me entendían lo que yo decía, pero ya estoy rebasando ya eso. ¿Cuáles son, doctora, las principales causas de este trastorno? Bueno, las principales causas son los accidentes cerebrovasculares de cualquier etiología o de cualquier eh, etiología, que por ejemplo los trombóticos, los embólicos, los hemorrágicos, también pueden ser por traumatismos cráneos encefálicos, puede ser por accidentes de tránsito fundamentalmente que se ven en personas jóvenes y otros tipos de accidentes en el hogar. También los tumores cerebrales y además otras enfermedades degenerativas como es el Alzheimer, que con mucha frecuencia se ve, y el Parkinson también se ven asociados a estos procesos de afasia, estas alteraciones de la afasia. ¿Los daños que provoca el trastorno pueden ser severos o menos severos? Bueno, los daños dependen de la afectación del paciente y de otros factores que pueden estar incidiendo en esa afasia. Es decir, si es un paciente que tiene trastornos auditivos, si es un paciente que tiene otros problemas asociados, otras enfermedades asociadas, también se puede ver afectada con mayor severidad esta afasia. ¿Y cómo ha sido su tratamiento de rehabilitación? Lo que me ponen la, la doctora eh, me dice, tienes que hacerlo así, habla bastante, busca unos libros y con los libros porque yo no podía decir las palabras, no, yo no sabía contar, yo no sabía nada, ni como un niño que está recién nacido, va poco a poco, hasta los 5 años que empieza a leer. Yo no sabía leer. ¿Qué tiempo llevas en la recuperación? A ver, en recuperación en el Julito Díaz llevo un año y medio. Es importante para el diagnóstico hacer un examen integral de las capacidades de la persona afectada. Sí, sobre todo hay que utilizar el método clínico, que es la observación, el examen físico del paciente, una buena anamnesis, que es lo que se dice, evaluar todo desde el principio, desde el paciente, desde que comenzaron los primeros síntomas. Y sí, se utilizan algunos test que son para explorar este paciente y llegar a un diagnóstico definitivo. La terapia de la afasia tiene como objetivo ayudar a las personas a comunicarse utilizando las habilidades del lenguaje que le quedan, así como aprender nuevas formas de comunicación como los gestos, las imágenes o el uso de cualquier dispositivo electrónico. Se utilizan varios tipos de terapia en el mundo. Puede ser la terapia individual y la terapia grupal.
En ambos casos es importante la familia también, la participación de la familia como tal para un mejor pronóstico y una mejor evolución del paciente. Los tratamientos individuales se hacen en los centros, tanto de atención primaria como atención secundaria. Y la terapia grupal ya tiene sus características propias. Después de la afectación, la rehabilitación debe ser de inmediato. La rehabilitación puede ser tempranamente o más tardíamente dependiendo de la afectación, si está afectada la comprensión o si está afectada la expresión. Y también depende de la edad del paciente, depende de que el paciente mantenga el tratamiento y que su familia también haga sistemático el tratamiento de este paciente. Lo que yo pasé, yo no se lo deseo a nadie, porque es muy duro. Ya cuando tú has aprendido a hablar, a comunicarse como yo, que era una persona que me expresaba muy bien, ahora menos, pero ya voy, como les dije antes, yo voy ya tratando de recuperar, y en lo que he aprendido con la logopeda, me ha servido muy bien, muy bien. Y esto debes practicarlo a menudo. Sí, porque cuando le pasan esas cosas, uno tiene que hablar mucho. Y a medida que vaya hablando, se va mejorando. Los pacientes son atendidos por un equipo multidisciplinario que incluye psicólogos y psiquiatras. Sí, en todos los centros la atención multidisciplinaria es importante. Ahí está, entre otros, el fisiatra, es decir, se atiende la afección motora, los psicólogos, porque estos pacientes, como pierden su lenguaje, que es una capacidad del hombre tan importante, pueden traer afecciones psicológicas, por lo tanto, es importante también tener un psicólogo. Además de otros especialistas, están en nuestro equipo los geriatras, están los clínicos. Si cooperan, yo he visto mucho avance. He visto personas que no pueden caminar, no pueden hablar, y me hablan y caminan. Eso sí lo he visto yo. Hay buena atención médica. ¿Qué tiempo necesitan estas personas para adquirir las habilidades de comunicación? Comenzar a comunicarse, se habla de un periodo de diásquisis, que es un periodo en que el cerebro se está reorganizando de todas las afectaciones, de los cambios metabólicos, del edema que ha sufrido, pero y que hasta ese tiempo puede haber una recuperación espontánea, pero se dice que ya a partir de ese tiempo, hasta los 2 años aproximadamente, el paciente tiene una recuperación. Ya después la recuperación es un poco más lenta y hay autores que varían el pensamiento científico en ese aspecto. ¿Qué importancia tiene la rehabilitación temprana? Es importante la atención temprana porque de esta manera el paciente se puede evitar complicaciones. El paciente puede adquirir otros métodos de comunicación como son los gestos, las señas, y que ya sería mucho más difícil. Pero además, entre más tempranamente el tratamiento, es mucho mejor el pronóstico. Ya, gracias a Dios, ya yo estoy mejorando ya hablo mejor, que antes yo no lo podía hacer, no me salía una palabra de la boca. El tratamiento no termina cuando
culminan con el terapeuta, sino que en el hogar se extiende la terapia del lenguaje. Es decir, que en todo momento se puede estimular el lenguaje en estos pacientes. Ellos trabajan día a día con nosotros para ir avanzando y yo soy joven y quiero hacer vida social. La comunicación es una característica inherente del ser humano. Solo los seres humanos nos comunicamos por palabras y por lo tanto, fíjense que el hombre surge por la necesidad del hombre de comunicarse. Por lo tanto, perder esa capacidad tan exclusiva del hombre creo que es muy sensible y por lo tanto su rehabilitación es importante. Un examen integrador de las capacidades de comunicación de la persona, una evaluación detallada de expresar ideas, mantener una conversación social, leer o escribir, entender el idioma. Son actividades que se tienen muy en cuenta a la hora de aplicar esta terapia. Y es que la terapia del habla es muy útil a la hora de ayudar a los pacientes a recuperar la capacidad de comunicarse. Por hoy es todo. Próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.